buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos. Esta fría mañana de viernes desde Blue Radio. Amanecemos con otra idea, con otras ideas del gobierno nacional. El presidente Petro fue al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para proponer otro fast track. Fast Track, que es un mecanismo extraordinario expedito que se usó en Colombia para sacar adelante los acuerdos de paz con las FARC en el 2016 y es la nueva idea del presidente Gustavo Petro. Dice para hacer las reformas que se necesitan y desarrollar los acuerdos de paz. Pero adicionalmente le agrega un punto, el 7, que es para una especie de punto final, para una ley para darle una especie de amnistía a narcotraficantes, a paramilitares, a guerrilleros, a todos los involucrados en la guerra en Colombia. Esta idea del presidente Petro parece abrir otro camino extraordinario, pero el fin es el mismo, sacar adelante sus proyectos, los que él mismo admite van, por ejemplo, la reforma rural, lo dice él ante Naciones Unidas, el plan de salud, plan de vivienda, pero tal vez el más importante, esa ley de punto final, que sería para narcos, para paracos, para guerrilleros, para todos los que en algún momento habían sido los enemigos del presidente Gustavo Petro. Si hubiera un fast track, como él lo quiere, significaría en la práctica reducir los debates en el Congreso, acortar el trámite para hacer reformas o legales o constitucionales. En fin, saltarse sin ningún motivo las normas establecidas en nuestra Constitución. Han pasado 8 años desde el acuerdo con las FARC y todavía el fast track vuelve a ser el pretexto. El punto clave de los cambios que propone el presidente parece ser ese punto 7, en el que habla de un tribunal de cierre y de un sistema único de verdad y reparación para todos los actores del conflicto, que quiere decir, por ejemplo, Iván Márquez y compañía, con quienes no hay nada firmado, serían aquí los beneficiarios. El fast track se hizo en el 2016 para aprobar 6 reformas constitucionales, 6 leyes, 35 decretos con fuerza de ley. Es un anglicismo que quiere decir una vía rápida, no el trámite legislativo ordinario. Fue el utilizado, por ejemplo, para aprobar el indulto de la gente de las FARC o la creación del Partido Comunes o la inclusión de esos ex-FARC que pudieran entrar a la nómina de la UNP. Fue un fast track entonces impulsado por Juan Fernando Cristo, que era el ministro del Interior y, oh coincidencia, hoy vuelve a hacerlo. El problema de este fast track es que no hay ningún proceso de paz recientemente firmado, no hay afán para vincular a nadie con la legalidad, así que será una idea inmensamente controvertida que tendría que ser, por supuesto, aprobada y validada por la Corte Constitucional. Pero el presidente no solo está hablando del fast track, también pidió extender otros 7 años la implementación del acuerdo, el del Teatro Colón, que es como se llamó a ese acuerdo de las FARC. Y va hoy a hablarle, a propósito de ideas del presidente, de la última, no solo fast track, sino ahora también de un referendo. Se planteó en una reunión del ministro del Interior con los gobernadores y uno de los afectos del gobierno es el presidente de la Federación de Gobernadores, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. Dice que hay una idea sobre la mesa para hacer un referendo de manera que la ciudadanía apruebe las reformas que el gobierno no ha podido a través del Congreso. Así que todo muy enredado y todo dirigido a enredar más el panorama político. Como si fuera poco la idea de la Asamblea Constituyente, ahora nos metemos en modo fast track y en modo referendo. A propósito del Congreso, la Fiscalía compulsó, que es como técnicamente se llama, a la solicitud de que investigue, compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que atienda a 9 congresistas que están salpicados en el gran escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo. Iván Name, que era el presidente del Congreso, el más visible, Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, pero también están Karen Manrique, Julio Elías Chagüí, Wadid Mansur, el conservador, Esther Vitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Juan Pablo Gallo. Aquí hay de todos los partidos, hay liberales, conservadores, verdes, de todos los partidos, a quienes el gobierno intentó comprar con la plata de la Unidad de Gestión de Riesgo. La Fiscalía, por otro lado, radicó la imputación de cargos y pide cárcel para los 2 principales responsables desde el gobierno, que son Olmedo López y Sneider Pinilla, los 2
que entregaron la plata, que tomaron la decisión de desviar la plata que era para los niños, para el agua de La Guajira, desviarla para pagar la corrupción y aceitar la maquinaria del gobierno. Amanecemos esta madrugada de viernes con 2 nuevos ataques de los disidentes de las FARC en Cauca. Anoche lanzaron drones otra vez con explosivos contra la estación de policía de Suárez. Hay un policía, 3 civiles heridos, y en Piendamó, otro municipio del Cauca, le dispararon a un helicóptero Black Hawk que apoyaba la operación del ejército contra disidentes de las FARC, que parecen ser ya sin ninguna visibilidad los responsables del nuevo terrorismo en Colombia. En segundos también les hablaré, hablando de terroristas, de la primera declaración de Salvatore Mancuso, ya como gestor de paz, en libertad, diciendo que quiere reuniones, invitando al expresidente Álvaro Uribe, de quien dice fue aliado en el pasado, para que trabajen ahora pensando en la paz. Y en segundos también la historia del nuevo lapsus del presidente Biden en Estados Unidos, que confundió a Zelensky, la víctima, con Putin, el victimario, y confundió a su vicepresidenta Kamala Harris con su rival Donald Trump. Por supuesto, lapsus diferentes a la laguna de hace 15 días. Les tenemos historias para acompañarlos esta mañana. Por supuesto, vamos a hablar de fútbol. Hoy está cumpliendo años James Rodríguez, llega a los 33, más crack que nunca, siendo el capitán de la Selección Colombia, que este domingo enfrenta a Argentina. Las redes sociales todavía inundadas de videos que prueban la responsabilidad también de los uruguayos en la gresca de antenoche, cuando Colombia derrotó épicamente a la selección de Uruguay. Ya lo que nos corresponde es pensar Messi y compañía. Mañana es el partido de la consolación para los señores de Uruguay. Bienvenidos, operan normalmente todos los aeropuertos en Colombia. Aquí estamos desde Mañanas Blue con el resumen, las historias que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Voy a proponerle al Congreso de Colombia y a las Cortes